Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy de razonamiento verbal, tercer grado de primaria. A continuación, vamos a trabajar nuestro siguiente tema que va a ser conectores de adición y de secuencia. Antes de poder empezar con los conectores de adición y de secuencia, tenemos que saber qué es un conector. Y te explico. Los conectores, ¿qué son los conectores? Dicen que los conectores son expresiones que unen palabras, ideas, frases, oraciones y párrafos entre sí. Su uso es necesario, pues por medio de ellos se establece una redacción más fluida, organizada y coherente, lo que favorece una buena realización de una lectura. Bien. También nos dice que hay dos tipos, en este caso vamos a trabajar con dos tipos de conectores. Y el conector que vamos a trabajar va a ser conectores de adición. ¿Qué es un conector de adición? Un conector de adición son palabras que se utilizan para unir oraciones o suboraciones y sumar o aclarar información dicha previamente. Entonces, por conclusión, tenemos que los conectores de adición van a añadir alguna información. Ejemplo, es muy inteligente, además de un gran profesional. Entonces, estamos trabajando con el conector de adición, además, porque nos dice que es inteligente, pero también es un gran profesional. Y el conector sería la palabra además. Sigamos. Tenemos ejemplos de conectores de adición que puedes trabajar para tu oración. Y nos dice, a decir verdad, tenemos en realidad, tenemos por añadidura, además, en suma, por otro lado, aparte, encima, por si fuera poco, asimismo, es más, también, de hecho, hasta y, para que puedas trabajar con ciertos conectores de adición en tu oración. Y tenemos ejemplos con oraciones. Dice, me gustan las alberjas de tu abuela y sus milanesas. Entonces, ¿cuál será un conector de adición que está agregando? Excelente. Tenemos la palabra también. La palabra también va a ser utilizada como un conector de adición. Siguiente, nos dice, fuimos esta tarde al parque y al circo chino y a cenar hamburguesas. Entonces, estamos trabajando con conectores de adición con la palabra y, ¿verdad? Y es el conector de adición, está agregando información. Siguiente. Jamás he podido comer sushi y al mismo tiempo shake al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cuál será el conector de adición? Muy bien. Tenemos el conector al mismo tiempo. Muy bien. Al mismo tiempo será un conector de adición. Siguiente. María es linda y es inteligente. El conector de adición tenemos la letra I. Siguiente. Además de comerte la comida, debes tomarte el café. Entonces, ¿cuál será el conector de adición? Muy bien. La palabra además. Sigamos. Ahora hablemos de los conectores de secuencia. Ya hemos hablado de conectores de adición. Ahora vamos a hablar de los conectores de secuencia. Y nos dice que tiene como objeto establecer un orden temporal entre las acciones que compone un discurso. Entonces nos va a decir que son palabras o frases que estructuran discursos con la finalidad de indicar el tiempo en que sucede una oración. Entonces va a indicar algún tiempo en que sucede una oración. Tenemos ejemplos
luego, después, antes, mientras, más adelante. Tenemos conectores de secuencia y son ahora, en primer lugar, para comenzar, al final, en un principio, para empezar, al mismo tiempo, en tercer lugar, para finalizar, al poco tiempo, entonces, para terminar, al principio, finalmente, poco tiempo después. Para que puedas utilizar conectores y puedas formar tu oración con conectores de secuencia. Ejemplo, primero tenemos, en primer lugar, es importante recordar que esta ley es para la protección del medio ambiente y la salud de los niños de los países. Entonces, el conector de secuencia sería en primer lugar. Muy bien. Siguiente. En segundo lugar, no todos estamos de acuerdo con ella. Entonces, el conector de secuencia sería en segundo lugar. Siguiente. Mis amigos y yo fuimos al cine a ver esa película de terror. Entonces, ¿cuál sería acá nuestro conector de secuencia? Muy bien, entonces tenemos la palabra fuimos, ¿verdad? Fuimos al cine. Luego tenemos finalmente, cuando terminó, regresamos caminando y riendo a casa. Entonces tenemos el conector de secuencia finalmente. Finalmente. Siguiente oración. No conocíamos sus verdaderas intenciones hasta que entonces. Entonces, tenemos acá el conector hasta entonces. Siguiente. Llegamos y al poco tiempo se terminó la fiesta. Entonces, ¿cuál sería el conector? Ah, muy bien, al poco tiempo. Entonces, para concluir, ¿qué son los conectores? ¿Recuerdan ustedes qué eran los conectores? Son palabras que guardan relación o ideas. Muy bien. Teníamos los conectores de adición, los conectores de secuencia. En los conectores de adición nos decían que nos va a añadir alguna idea. Cuando nos dicen conector de secuencia es que nos van a indicar el orden de las ideas. Por lo tanto, la equivalencia es explican en otras palabras lo que se dice y la finalidad será indicar el propósito de una acción. En este texto tenemos un tipo de conector y tú me vas a decir de qué tipo de conector estamos hablando. Bien, vamos a leer el texto y dice, al introducirse en el auto, siéntate primero con los pies fuera del automóvil y luego gírese e introduzcalos uno después de otro, apoyando su peso en las manos. Finalmente, cierre la puerta y colóquese el cinturón de seguridad. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman estas palabras resaltadas y qué tipo de conector será? ¿Será un conector de adición? ¿Nos está añadiendo alguna información? ¿O será un conector de secuencia? Porque nos están indicando el tiempo en que sucede la acción. ¡Excelente! Lo hicieron muy bien, chicos. Trata de un conector de secuencia porque hay un orden, ¿verdad? Hay un orden, ¿qué tiempo sucede la oración, la acción? Muy bien. Ahora sí, nos vamos despidiendo hasta la siguiente clase. Espero que te haya gustado y aprendido un poquito más acerca de los conectores de adición y de secuencia. Sigamos practicando para ponerlo en práctica en nuestra clase de Zoom. Chao chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta la siguiente clase.